Dios le bendiga. Quiero leer un par de versículos en Jonás 2, del 7 al 9. Dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Gloria al Señor. Y quería hablar un poco de esto porque me está ministrando mucho. Y todos sabemos la historia de Jonás. Sabemos que él terminó en el pez por causa de sus propias decisiones, porque Dios le pidió algo que él no quería hacer. Y me llamaba mucho la atención mientras yo leía, escudriñaba esta palabra, que cuando él fue a montarse en el bote, en el barco, para ir a Tarsis, dice que en el versículo 3 del capítulo 1 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero me llama la atención que dice pagando su pasaje. Para él montarse en este barco tenía que pagar un pasaje, y para Jonás este precio era más fácil que pagar lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Me explico? El hacer la voluntad del Señor en este momento iba en contra de la voluntad de Jonás, iba en contra de lo que él pensaba que está bien, de lo que él quería, ¿verdad? Y muchas veces nos encontramos así. Dios nos pide algo que no es lo que nosotros planeábamos, que no es lo que nosotros queríamos, lo que nosotros nos imaginábamos. Va en contra de nuestra voluntad. Pero yo no sé de ustedes, pero yo cuando oro, yo pido la voluntad del Señor. Y yo sé que hay muchos cristianos así, que piden la voluntad del Señor, pero cuando toca la voluntad del Señor y la voluntad del Señor es en contra de lo que yo pienso y lo que yo quería, pues se nos hace más difícil cumplirla, se nos hace más difícil hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y eso fue lo que le pasó a Jonás en este momento. Pero me llama la atención porque dentro del pez, él está pasando un momento difícil, y dice en su oración que él pensaba que Dios se había olvidado de él, todo lo que él estaba sintiendo en ese momento. Pero cuando él clamó al Señor, él sabía que Dios lo escuchó. Él sabía que su oración había llegado a Dios. Y cuando él sentía que no podía más, cuando él se sentía así, él fue a donde el Señor, él supo dónde ir. Y sabe y reconoce que su oración llegó, que Dios lo salvó. Y dice en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Él entendió que hacer lo que va en contra de la voluntad del Señor era ir detrás de una vanidad ilusoria. Una vanidad ilusoria es algo pasajero, es un engaño, es algo que promete y no cumple. Y así hay muchos detrás de cosas que nunca fueron la voluntad de Dios para su vida, dispuestos a pagar lo que sea, dispuestos a perder su relación con el Señor, dispuestos a perder la presencia de Dios en su vida, la voz del Señor en su vida, dispuestos a perderlo por tal de ir detrás de lo que ellos quieren, de lo que ellos piensan que es lo mejor de su voluntad. Y los que hacen esto, los que se van detrás de vanidades, de cosas pasajeras, de cosas que Dios nunca planeó para nosotros, sino que nosotros mismos, en nuestro entendimiento, en lo que nosotros queríamos, fuimos detrás de ella, abandonamos su misericordia.
te va a enderezar tus pasos. Y el problema es que dejamos de reconocer a Dios. Cuando lo que Dios quiere y lo que Dios pide no es lo que nosotros queremos, lo ignoramos. Y el precio de ignorar al Señor, el precio de ignorar el Espíritu Santo es contristarlo, es no oírlo, es separarnos de Él y separarnos de su presencia, y eso no vale la pena pagarlo. No vale la pena pagarlo. Gloria al Señor. Y esto yo estaba meditando y pensando, y muchas veces pagamos cualquier precio por montarnos en el bote, por irnos a donde nosotros queremos ir, por hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Pero en el versículo 9 nos dice, te entendí. Dice, pagaré lo que prometí. Sí, porque en nuestras oraciones decimos tu voluntad, lo que sea, lo que tú quieras para mi vida. Pero cuando llega el momento de pagar ese precio, el precio de la voluntad del Señor, nos negamos. Nos vamos en la dirección completamente opuesta, corriendo para no tener que pagar ese precio. En este momento Jonás dijo, me rindo, yo pagaré lo que te prometí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que renunciemos el yo, que ya dejemos de aferrarnos a nuestro plan, a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, que no nos apoyemos en nuestro entendimiento, sino que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Y podamos decir, Señor, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Todo esto, todo lo que yo tengo, se lo debo a Él. ¿Y quién soy yo para oponerme a su voluntad? ¿Quién soy yo para decirle al alfarero cómo hacerme, cómo formarme? Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos encontramos como en un barco que nunca era el plan de Dios, no era lo que Dios quería para nosotros. Pero Dios lo va a permitir. Dios va a permitir que tú pagues ese precio, que te montes en el barco equivocado, pero no te molestes con Dios cuando te mande la tormenta, porque la tormenta es necesaria para despertarnos. Muchas veces nos encontramos ahí en ese barco, en la dirección contraria a la voluntad de Dios, cómodo. Jonás estaba durmiendo, cómodo en la decisión que tomamos, aunque fue en contra de la voluntad de Dios, porque era lo que yo quiero. Hay que soltar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo planeé para mi vida. Hay que soltarlo y entregarnos a la perfecta voluntad del Señor. No peleemos más, que podamos decir de todo corazón, Señor, yo pagaré lo que